Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Hoy, domingo 2 de agosto, el Señor nos permite y nos da una nueva oportunidad de escuchar su palabra. Esperemos que el día de hoy pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Escuchar al Señor, el consejo del Señor para nuestras vidas es una bendición que tenemos. Gracias a Dios, el Señor nos da este medio para poder compartir su palabra. Hermanos, estamos en este estudio, ¿verdad? Donde se titula ¿Estás preparado? Donde el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra si realmente estamos preparados, cómo estamos percibiendo la venida de Cristo en los tiempos que nos encontramos, en las cosas que suceden, las cosas que están pasando y que usted y yo necesitamos saber por medio de la palabra, ¿verdad? Y por medio de las cosas que están sucediendo, cuánto y qué tan cerca está la venida de Cristo y cómo estamos nosotros, si estamos como siervos fieles y prudentes, esperando al Señor, ¿verdad? O estamos pensando en otras cosas, analizando la vida de otro punto de vista. Entonces, hemos venido hablando hoy ya es el sexto domingo, ¿verdad? Hemos hablado estos domingos atrás acerca del nuevo orden mundial y todas las cosas que posiblemente pueda traer el nuevo orden mundial. Inclusive estuvimos hablando la profecía donde Israel volvió a ser nación, pero hoy estaremos hablando de otras noticias también internacionales que se están dando, que usted y yo necesitamos conocer para saber en qué tiempo nos encontramos, cuál es la idea, que usted y yo entendamos, ¿verdad?, qué tan cerca está la venida de Cristo, de acuerdo a los acontecimientos que se están mirando y se están observando a través de los tiempos en el mundo, ¿verdad? Como les decía la semana pasada, no podemos de ninguna manera ver los acontecimientos que ocurren en América o que ocurren tal vez acá en nuestro entorno Costa Rica. ¿Por qué razón? Porque no le encontraríamos en todos sentidos las profecías, sino que tenemos que ir a buscar qué está sucediendo en Europa, qué está sucediendo en el Medio Oriente, qué está sucediendo en el norte de África, para usted y yo entender de acuerdo a la palabra de Dios qué tan cerca está la venida de Cristo. Y es ahí donde nos damos cuenta y veremos que las cosas realmente no son como estábamos pensando nosotros, ¿verdad? O no son como tal vez nosotros creíamos, sino que la venida de Cristo está muy cerca y necesitamos, como dice la pregunta, estar preparados, ¿verdad? ¿Estás preparado? La pregunta el Señor quiere hacerla a usted hoy a través de la palabra, ¿verdad? Donde uno debe de autoexaminarse y ver cuál es nuestra condición espiritual de acuerdo a los tiempos en que nos encontramos. Antes de continuar, vamos a orar para que el Señor en esta tarde nos pueda guiar a través de su palabra. Padre Celestial, Señor, en esta tarde te alabamos, te glorificamos y te agradecemos, Señor, porque nos das este medio, Señor, para poder compartir tu palabra. Bendícenos, cuídanos y protégenos, Señor, y bendice este día a las personas que, Señor, escuchan esta palabra y que realmente disponen su corazón, Señor, para escucharte y te rogamos, Señor, que nos bendigas a través de ella y que tu Santo Espíritu me pueda utilizar a mí, Señor, para bendición de cada uno de los hermanos. Que todo lo que se diga, Señor, realmente sea de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces sabemos y conocemos, ¿verdad?, que nos encontramos en tiempos muy diferentes a los tiempos de antes, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo está pronto a venir, sabemos todas las cosas que están sucediendo, pasan cosas difíciles en el mundo, la gente a veces se pregunta por qué Dios permite las cosas que suceden, por qué Dios permite las cosas que pasan. Decía un predicador que Dios tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de hacer tres cosas. Dios tuvo la oportunidad de simplemente no crear nada y simplemente Él no tiene necesidad de nosotros. Nosotros tenemos necesidad de Dios. Entonces Dios no tiene necesidad de crear al ser humano, pero por su misericordia, bueno, crea al ser humano. Entonces la primera opción era que Dios, si quería, no creaba nada. En la segunda opción, si quería Dios, podía crear personas, pero como robots, ¿verdad? Que simplemente, sin decisión propia, amaran a Dios. ¿Por qué? Porque amar a Dios es una decisión, ¿verdad? Es un libre albedrío. Entonces Dios puede haber creado personas que simplemente, eh, sin decisión, nada más amaran a Dios y que no tuvieran pecado, ¿verdad? Un mundo perfecto. Pero el ser humano nunca hubiera conocido qué es el amor, qué es la justicia, qué es la maldad, qué es el pecado. ¿Por qué? Porque nunca los hubiera visto. No podemos saber qué es amar si no tenemos otra opción, ¿verdad? No podemos saber qué es justicia si no sabemos qué es la maldad. No sabemos qué es pecado si somos justos. Entonces Dios, en la tercera opción, y es la que en el mundo que vivimos, creó un mundo de libre albedrío, donde usted y yo tomamos la decisión de amar a Dios.
tomamos la decisión de reconocer a Cristo. La gente toma la decisión de portarse mal. La gente toma la decisión de hacer las cosas mal. Entonces vivimos en un mundo de libre albedrío, donde nos dice la Escritura, allá en Isaías 55, en el verso número 8, Isaías 55, en el verso número 8. ¿Por qué razón? Porque a veces tomamos la vida con una cierta soberbia y decimos, es que si yo fuese Dios, yo no permitiría que sucedieran esas cosas. Es que si yo tuviera el poder que tiene Dios, esto no pasaría. Y a veces pensamos que de repente somos mejor que Dios, ¿verdad? Pero dice la Escritura en Isaías 55, en el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, digo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, nuestros pensamientos no alcanzan a los pensamientos de Dios, o sea, no conocemos la voluntad de Dios. Y el Señor tiene un propósito claro en todas las cosas y permite que las cosas sucedan con un propósito, que Él sabe de antemano que iba a pasar. Entonces, las cosas que están ocurriendo en el mundo hoy es simplemente porque el ser humano ha decidido hacer las cosas de esa manera. O sea, el ser humano ha decidido olvidarse de Dios, buscando sus propios caminos, sus propias ideas, busca enriquecerse, llenarse de envidia, de odio, de avaricia, de un montón de cosas, ¿verdad? Dice también la Escritura ya en San Job capítulo 37 en el verso número 5, Job 37 en el verso número 5, dice la Escritura, truena a Dios maravillosamente con su voz y Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Entonces no podemos simplemente con nuestros pensamientos, con nuestra cabeza, entender los pensamientos de Dios, ¿verdad? Es imposible para nosotros entender los pensamientos del Creador, del Dios Todopoderoso. ¿Por qué razón? Porque son más altos los pensamientos y los caminos del Señor que nuestros caminos y nuestros pensamientos. Más bien deberíamos de pensar en que las cosas grandes y poderosas que Dios hace día con día. Dice ya en Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 32 de Jeremías, en el verso número 17, Jeremías 32, 17, dice la Escritura, Jeremías 32, 17, dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo, dice la Escritura, magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos. Dice, abre y sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos y según los frutos de sus obras. Entonces el Señor Todopoderoso, grande y maravilloso, dice la Escritura, es el creador de todas las cosas, es el que sustenta todas las cosas y con un propósito claro permite todas las cosas. Entonces simplemente no podemos actuar orgullosamente o con soberbia, ¿verdad? Decir es que si yo fuese Dios yo no permitiría estas cosas, porque de repente si el mundo estuviera en nuestras manos estaría peor, de quién sabe ni en qué manera, ¿verdad? Ya se hubiera exterminado la sociedad o quién sabe qué cosas hubieran ocurrido, pero hasta acá Dios ha permitido las cosas, gracias a Dios, con un propósito. Desde antemano escribió lo que iba a suceder y es lo que está sucediendo hoy en día. Y agradecemos al Señor porque nos permite ser parte de ese plan, ¿verdad? Donde usted y yo somos parte de la iglesia, donde usted y yo tenemos una esperanza clara y lo vemos en el propósito de Cristo. Cristo viene y muere por todos los pecadores, muere por todas las personas, por su pecado, y pagó por el pecado de todas las personas. Pero la gente no quiere reconocer a Cristo hoy en día. La gente se olvida de Dios. La gente se olvida de lo que Cristo hizo hace 2000 años atrás. Entonces el ser humano es el que ha escogido estar en sus propios caminos. Entonces nos encontramos en un tiempo donde la gente se pregunta ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué pasa esto? Si es que Dios existe, ¿por qué sucede esto? Pero debemos entender que el ser humano a veces escoge sus propios caminos, el ser humano a veces escoge sus propias decisiones y no le va bien en la vida, ¿verdad? Y simplemente después se queja y se enoja en contra de Dios, ¿verdad? Como dice ya en Proverbios capítulo 19, en el verso número 1. Entonces, estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? En tiempos complicados, pero gracias a Dios la venida de Cristo se aproxima, está pronta, ¿verdad? Y usted y yo más bien debemos de fortalecernos en el Señor, seguir adelante, tomar decisiones respecto a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Lo que somos nosotros, a saber y conocer cómo es nuestra condición hoy en día, qué está sucediendo con nuestras vidas, cómo está nuestra vida espiritual, qué estamos haciendo por el Señor, cómo nos puede encontrar el Señor, qué va a decir cuando venga y me pida cuentas a mí, ¿verdad? Son cosas que uno debería estar
preguntándose porque está muy pronto, o inclusive si me tocara morir mañana y estuviera delante de la presencia del Señor, ¿qué me preguntaría, Señor? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y yo te pedí que hicieras esto y no lo hiciste, ¿entiendes? Entonces hay situaciones en las que uno debe meditar, realmente comprender que el fin de todo discurso oído es este, dijo Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, realmente, eso es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda obra. Entonces eso es de uno de comprender y decir, ok, mi vida espiritual, ¿cómo está? ¿Tengo que tomar decisiones? ¿No tengo que tomar decisiones? ¿Tengo que mejorar? ¿No tengo que mejorar? ¿Cómo estoy? Hermanos, bueno, como les dije, venía hablando del nuevo orden mundial. Hoy no vamos a tocar ese tema del nuevo orden mundial, sino vamos a hablar allá en Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21, en el verso número 29, dice la escritura. La semana pasada lo tocamos un poco, pero bueno, no podía extenderme mucho. Dice: también dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Dice: cuando ya brotan y viéndolos cuando ya brotan, viéndolos sabéis que vosotros mismos que el verano está ya cerca. Dice: así vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En esos 4 versículos Dios nos permite, a través de su palabra, y nos enseña demasiada sabiduría, ¿verdad? Al comprender los hechos y los acontecimientos que hoy en día se están dando, al saber en los tiempos que nos estamos encontrando, a conocer la política que se está dando en el mundo. Empezamos a ver estos versículos y comprendemos las cosas que están pasando y qué tan cerca está el reino de Dios, qué tan cerca está la venida de Cristo. En primer lugar, encontramos que dice que también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. La semana pasada hablábamos un poco de esto, ¿verdad? Donde el Señor, a través de su palabra, nos dice: miren la higuera, que es Israel, y todos los árboles, es decir, los países alrededor de Israel. Vean las características. Cuando ya brotan, es decir, cuando volvieron de la nada a independizarse, cuando ya volvieron a ser nación, por ejemplo, como Israel en el año 1948, y la independencia de las otras naciones que ya se las había leído, ¿verdad? Dice, viéndolo, dice: sabéis vosotros mismos que el verano ya está cerca. Dice: así también vosotros cuando veáis que todas estas cosas suceden, sabed que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo, y ese versículo 32 es clave, ya vamos a explicar los otros, pero este versículo 32 es clave, dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, el Señor quiere enseñarnos a través de la palabra que la generación que vio a Israel siendo nación, que hoy en día tiene alrededor de 72, 75 años de edad, esa generación no pasará antes de la venida de Cristo. Y encontramos en la Biblia, ¿verdad?, que decía el salmista ya en Salmos capítulo 90, que una generación son alrededor de 70 años, ¿verdad?, y los más robustos llegan a 80 años. Entonces, ¿a cuánto estamos ya cerca de la venida de Cristo, verdad? Y esa generación que vio a Israel siendo nación, ya están bastante ya mayores, ¿verdad? Dice que esa generación no pasará antes que Jesucristo venga y todas esas cosas empiezan a acontecer. Pero dice el verso 29, mirad la higuera y mirad todos los árboles. El Señor quiere que usted y yo empecemos a observar la nación de Israel, las naciones alrededor, las cosas que están aconteciendo en el mundo, llámese de política, religión, en temas de militar, ¿verdad? Y cosas que están pasando alrededor del mundo, para conocer, como dice el verso 30, viéndolos, para que vosotros mismos sepáis que ya el verano ya está cerca. Entonces, cuando veáis que todas las cosas empiezan a acontecer, sabed que el reino de Dios ya está cerca, que la venida de Jesucristo está cerca. Por ejemplo, la semana pasada no pude comentarle todas las cosas. En los Estados Unidos, en el año 2014, Barack Obama, cuando empezó la situación en Siria, ¿verdad?, que hubo una rebeldía, problemas en Siria, que ya vamos a hablar un poco de eso. Barack Obama dijo en aquel entonces al presidente, ¿verdad?, que si se utilizaban armas químicas en Siria, Estados Unidos iba a intervenir en Siria. Pues resulta que se utilizaron armas químicas y Estados Unidos de ninguna manera se metió ahí en Siria, ¿verdad?, a intervenir, ¿verdad? Entonces los países árabes empezaron a observar lo que estaba sucediendo. Ya Estados Unidos no era, como decimos hoy en día, el policía del mundo, ¿verdad?, sino que ya estaba empezando a dejar de lado a los países árabes, y desde ese entonces se han ido formando problemas serios allá en el Medio Oriente, donde ya no se sabe ni quién es el que manda, ¿verdad?
y el Medio Oriente hoy en día es una olla hirviendo, donde ya los países están entrando en muchos conflictos y problemas. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? En el año 2010 se empezó a armar una revuelta. Había un grupo terrorista que se llamaba Al-Qaeda, ¿verdad? De ese grupo terrorista que se llama Al-Qaeda nace otro grupo, porque Al-Qaeda desaparece, nace otro grupo que se llama ISIS, que significa Estado Islámico, donde estas personas lo que buscan, y pongan mucha atención a esto porque la Biblia está acomodando todas las cosas a los últimos tiempos. Este grupo lo que busca es hacer un califato en el Medio Oriente. ¿Qué era un califato? Bueno, un califato, y la persona que lo gobierna se llama califa, es agarrar y unir todos los países del Medio Oriente, y hacer un Estado Islámico en el Medio Oriente y ojalá un Estado Islámico mundial, ¿verdad? Esa es la idea del califato. El Imperio Otomano, en el año 1910, bueno, que ya Inglaterra lo destruyó, tuvo en aquel entonces un califato, algunos países, ¿verdad? Entonces este grupo ISIS empieza a hacer una revuelta en Túnez y derrocaron al presidente de Túnez. Luego van a Egipto, ¿verdad? Y usted y yo vimos las noticias en el año 2011 que empezaban a matar y exterminar cristianos porque es la especialidad de este grupo terrorista. Luego derrocan al presidente de Egipto. Luego pasan a Libia. Y bueno, ahí escuchamos de este Gaddafi, ¿verdad? También lo derrocaron y inclusive hasta lo mataron. Y empezaron esa gente a tomar fuerza en el norte de África y entran al Medio Oriente y entran a Siria y empiezan a armar una revuelta en Siria. Y hasta la fecha, en el año 2016, más de 3 millones de sirios tuvieron que irse de Siria y empezaron a matar cristianos, ¿verdad? Los torturaban y hacían toda clase de cosas. Entonces este grupo empezó a tomar tal fuerza en Medio Oriente que inclusive querían conquistar Irak, ¿verdad? Porque recordemos que, bueno, en el Medio Oriente se concentra mucho petróleo y la gente, estos hombres, este grupo terrorista ISIS, lo que quería era conquistar Irak para ya lo que es conquistar y Siria, para conquistar el petróleo del Medio Oriente y ya ir conquistando el mundo, porque ellos ya mandando el petróleo ya mandarían muchas cosas más. Y el objetivo de ellos era conquistar Siria, conquistar Irak, Turquía, Jordania y Arabia Saudita. Conquistar el Medio Oriente, en otras palabras, ¿verdad? Pero decían ellos que ellos querían conquistar, el próximo objetivo después de hacer eso, era ir a Roma y destruir el Vaticano, matar al Papa y destruir completamente el Vaticano. Ese es el objetivo claro. ¿A dónde quiero llegar con esto? La Biblia misma nos enseña. Y bueno, ya vamos a ver varias cosas importantes, ya vamos a ir conectando todas las cosas. Entonces, estas personas en el estudio, estudiando un poco el Corán, ¿verdad? Y en el Corán, ellos también esperan un Mesías, que para ellos ese Mesías tiene el nombre de Mahdi, es el enviado. Para ellos esperan también un Mesías, que ese Mesías va a ser el califa de ese califato que ellos quieren hacer en el Medio Oriente. Y ellos la idea de ellos es hacer ese califato. Bueno, ya ese grupo terrorista ISIS desapareció porque no era el tiempo todavía de que se hiciera ese califato. La idea de hacer este califato es exterminar cristianos y exterminar judíos, a los infieles le llaman ellos. ¿A dónde quiero ir con esto? Ya vamos a ir acomodando las cosas, qué dice la Escritura, qué dice la Biblia de las cosas que están aconteciendo en los últimos tiempos. En Apocalipsis, en el capítulo número 18, cuando el anticristo se manifieste, vea lo impresionante de esto. Israel espera un Mesías. Los países musulmanes esperan el Mahdi, que es el Mesías de ellos. Y el mundo entero, el resto del mundo, ¿verdad?, espera un gobernador mundial que arregle todas las cosas. Es decir, llámese judíos, llámese islámicos, o llámese las otras personas del mundo, todos esperan a alguien que solucione estas cosas. Todos esperan a alguien sobrenatural que venga a hacer algo. ¿Entienden? Entonces, las cosas se están acomodando ya para los últimos tiempos. Dicen Apocalipsis en el capítulo 18 que cuando la gran ramera le dé el poder al anticristo, dice la Escritura, en el verso número 17, en el Apocalipsis 17, verso 16 dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán, dice, la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar reino a la bestia. Entonces dice la Escritura que cuando la bestia ya tome el poder, ¿verdad?, que es el anticristo, agarrarán conjuntamente con los 10 países que le dieron, las 10 potencias que le dieron su poder, destruirá a la gran ramera. Vea el objetivo claro de esto. Dice el Apocalipsis 18 viene hablando de esa destrucción. Por ejemplo, dice el verso 17, porque en una hora
ha sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y los marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad. ¿A qué quiero ir con esto? Cuando el anticristo logre, llegar al poder, ¿verdad? Y llegue a ser el gobernador del mundo, recordemos que el anticristo se cree, ¿verdad?, que es sirio. ¿Por qué es sirio? Más adelante vamos a ver esto, pero para explicarles el tema, el anticristo se cree que es sirio porque de las 10 tribus de Israel, que Asiria, el imperio asirio había llevado cautivos, que se desaparecieron, en aquel entonces era Israel, no se sabe qué se hicieron, ¿verdad? Entonces, cuando se cree que es sirio porque desde Siria podría ser de naturaleza judía, pero de nacionalidad siria, ¿verdad? Entonces, perfectamente los judíos creerían que es el Mesías y también los musulmanes creerían que es el Mahdi de ellos. Y el mundo creería que ese es el gobernador mundial y es lo mejor en el mundo por las grandes cosas que harían. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Los musulmanes odian el Vaticano. Los verdaderos musulmanes odian el Vaticano, odian al Papa. Entonces, ellos quieren destruir el Vaticano. ISIS lo iba a intentar hacer. No llegó el tiempo de él, no lo podía hacer todavía. Pero cuando el anticristo llegue al poder, dice la escritura que él mandará a los 10 países que le dieron el poder a destruir al Vaticano, a la Gran Ramera. Eso es lo que enseña la Biblia, a la Gran Ramera. No es que estoy diciendo que estoy inventando, no es que eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, ya se han ido acomodando las cosas para que cuando el anticristo llegue al poder, y ya una vez que la Gran Ramera le dé su poder y le dé el falso profeta, ya haga todas las cosas que va a hacer, ¿verdad? El anticristo se volverá y destruirá lo que hoy en día conocemos como el Estado del Vaticano. Entonces, ya hoy vamos viendo esas cosas, ¿verdad? Ya están sucediendo. Ya ISIS, que quería conquistar todo el Medio Oriente, lo quería hacer, pero cuando llegue el anticristo, igual manera lo va a hacer. Y ya Apocalipsis capítulo 17, del verso 16 en adelante hasta el 18, nos enseña que eso ocurrirá un día. Y la Biblia enseña que en los últimos tiempos va a pasar. Y si ya desde ahora se estaba planificando hacer esas cosas, entonces debemos entender que ya realmente se está acercando ese tiempo. Otra de las cosas que va a suceder en la tribulación, para entender un poco de la situación, es, por ejemplo, dice en Apocalipsis 24, dice, y vi los tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Entonces dice la escritura que los que no quisieron ponerse ni a adorar a una bestia, ni adoraron su imagen y no recibieron la marca, fueron decapitados en la tribulación. Entonces, hoy en día conocemos, ¿verdad?, que el Estado Islámico, estas personas, ¿verdad?, los islámicos, la particularidad de ellos es que decapitan a las personas infieles, a los que no siguen a Mahoma ni a Alá. Y en la tribulación, la característica de las personas, del anticristo, es que mandará a decapitar a las personas que no quieran que no quieran ser sellados o que no quieran adorar a la bestia. Y son cosas que hoy en día se están acomodando, son cosas que hoy en día se están dando, son cosas que hoy en día están pasando, que usted y yo debemos de entender, ¿verdad? Es el tiempo de realmente tomar decisiones respecto a nuestra vida espiritual, cómo están pasando las cosas, ¿verdad? A nivel mundial, las noticias que se están dando, y que en muchas ocasiones nosotros no ponemos atención porque decimos, es que son noticias, qué pereza, pero es que esas noticias deberían de interesarnos realmente a comprender hacia dónde estamos, qué está pasando. Dice la escritura ya en Salmos capítulo 83, Salmos capítulo 83. El salmista hace 3000 años escribe y profetiza una guerra que ocurrirá en los últimos tiempos, que aún no ha pasado, pero hoy en día ya las cosas están acomodando para que pase. Dice en Salmos capítulo 83, dice la escritura. Entonces la idea es que usted y yo nos despertemos, entendamos, nos orientemos de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, de lo que usted y yo debemos de hacer, qué está sucediendo en el mundo, cómo está nuestra vida espiritual. Dice Salmos 83, oh Dios, no guardes silencio, dice la escritura, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astutamente y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Entonces esto aún no ha ocurrido en Salmo 83 y va a ocurrir. Dice la escritura, han dicho, venid y destruyamos para que ya no sean nación. Esta frase, para que ya no sean nación, el ayatollah
Khomeini, que es hoy en día el presidente de Irán, llegó y dijo ante la ONU, ¿verdad? Y así en medios de comunicación, que Israel tiene que ser destruido, que Israel ya no puede existir como nación. ¿Por qué? Porque Israel ya no merece ser un país. Hay que destruir. Y igualmente piensan los palestinos que ya deben destruir Israel. Y dice la escritura que se conformará un grupo de naciones en el Medio Oriente que querrán un día destruir a Israel. Y ahora vamos a ir viendo. Dice, no haya más memoria del nombre de Israel, por cuanto se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Y dice algunos países, la tienda de los edomitas, que es Jordania, y de los ismaelitas, que es Arabia Saudita, de Moab, que es el norte de Jordania, de los agarenos, que es Egipto, de Jebal, que es el Líbano, de Amón, que es Beirut, de Amalek, que es el sur de Jordania, de los filisteos, que es la franja de Gaza, los palestinos, ¿verdad? Y también de los habitantes de Tiro, que es el Líbano, y también dicen el asirio que se ha juntado con ellos, que es Irak y Siria, que es la Mesopotamia antigua, ¿verdad? Y ya estos países hoy en día están unidos, puesto que ya en el Medio Oriente ya no hay quien mande, porque puesto que ya en el Medio Oriente ya no está Estados Unidos como antes, ¿verdad? Que era el que dictaba las cosas allá en el Medio Oriente y tranquilizaba. Y ya estos países están, digámoslo así, uniendo con un propósito claro: destruir a Israel, desaparecerlo. Israel es el país más pequeño del Medio Oriente. Solo la gracia y la misericordia de Dios hasta la fecha lo ha protegido de todos los ataques que ha recibido, ¿verdad? Milagrosamente ahí está todavía. Y un día, dice la escritura en Salmos 83, todos esos países se volverán y lo atacarán. Y ese día está muy pronto, puesto que ya todos esos países se están uniendo con un propósito claro: exterminar a Israel. A Israel no lo quieren en el Medio Oriente, simplemente lo quieren desaparecer. No pertenece al Medio Oriente para ellos, pero al final de cuentas Dios lo tiene ahí con un propósito claro. Entonces, esta profecía de Salmos 83 está por cumplirse. Y las cosas allá en el Medio Oriente, como están en estos momentos, todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, como están pasando las cosas, está próxima a cumplirse. Israel no puede en estos momentos ni siquiera dormir tranquilo, no puede morar tranquilo. Todos los días recibe ataques terroristas, ataques de los palestinos, amenazas de Irán, amenazas de Irak, amenazas de Jordania. Todos los países, todos los días, los que están alrededor lo están amenazando constantemente de que lo quieren destruir, de que lo quieren matar, de que quieren exterminar a Israel. Entonces, esas cosas están aconteciendo. Entonces, debemos de entender cuánto y qué tan cerca está la venida de Cristo. Realmente, ¿a cuánto tiempo está la venida de Cristo? Realmente, ¿cómo nos puede encontrar Cristo? Creo que es tiempo realmente de cada uno de nosotros de tomar decisiones, de saber a dónde estamos. Ha llegado el tiempo donde yo debo decir de qué lado estoy. ¿Estoy del lado de Cristo o estoy del lado del mundo? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Enemigo de la cruz de Cristo, como dice ya en Filipenses capítulo 1? ¿O realmente a favor de la cruz de Cristo? Es el tiempo de tomar decisiones, es el tiempo donde yo debo de ver cómo está mi vida espiritual, qué tan esforzado estoy yo en la obra del Señor, qué tanta determinación y ganas tengo yo de seguir adelante, cómo está mi vida de oración, cómo estoy yo con la vida de la palabra. Realmente, si hubiera que congregarnos, ¿cómo estaríamos? ¿Con qué ganas lo haríamos? ¿O vamos a seguir con la misma religiosidad que hemos estado hasta el momento, donde de repente yo era el que nada más simplemente me congregaba ahí los domingos? Vamos a seguir con eso ya cuando Cristo viene, con una religiosidad. Dice allá la escritura en Primera de Pedro, en el capítulo número 4, en el verso número 17. Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso número 17. Dice: porque es tiempo de que el juicio, dice la escritura, comience por la casa de Dios. Dice la escritura. Entonces, primero comienza por la casa de Dios. Es decir, un día nosotros tendremos que darle cuentas a Cristo en el tribunal de Cristo, y comienza primero por nosotros. Y si ese juicio hoy comienza por nosotros, en el tribunal de Cristo, y el Señor nos llama a cuentas, ¿qué vamos a decir usted y yo? ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Con qué excusa vamos a salir? Señor, en aquel entonces, cuando se podía ir a la iglesia, yo solamente iba los domingos porque, ¿y qué le vamos a decir? Señor, vea, yo no iba al evangelismo porque, yo no te servía porque. Entonces es tiempo de tomar decisiones respecto a la vida espiritual.
¿Cuál es nuestra condición? Ya esa situación de que yo ando jugando y que ando jugando al religioso y que ando jugando al bueno y que soy esto y el otro, no se puede seguir de esa manera. O sea, realmente hay que tomar decisiones respecto a la vida espiritual. Dice ya la escritura en Efesios capítulo 4, Pablo le escribe a la iglesia. Efesios capítulo 4, en el verso número 4. Efesios 4:4, dice la Biblia, para que ya no seamos, Efesios 5:14, dice, por lo cual dice, despiértate, dice la escritura, tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo le escribe a la iglesia, esa era la condición espiritual de la iglesia. Estaban dormidos de tal manera espiritualmente que estaban entre los muertos, se parecían a los muertos. Entonces Pablo les dice en el verso 15, mira con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Realmente estamos aprovechando el tiempo hoy? ¿Estamos haciendo las cosas de la mejor manera? Estamos comentándole a las personas, mira, esto está sucediendo en el mundo, eso está pasando, Cristo está pronto a venir. O estamos siguiendo la misma corriente del mundo, las mismas, Satanás nos tiene jugando en las corrientes del mundo, en las cosas que están sucediendo, en el hecho de que simplemente queremos vivir nuestra vida pensando que vamos a alcanzar y vamos a hacer un montón de cosas, que aquí a 5 años voy a lograr esto, voy a tener éxito en aquello, cuando no sabemos cuánto tiempo nos queda en la tierra. O sea, es que como dice allá en segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso número 15, puesto que todas esas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, sabemos que un día todo esto va a ser destruido. Es importante, podemos haber hecho muchas cosas y gracias a Dios hicimos un montón de cosas y es importante luchar y seguir adelante. Pero ¿qué es más importante en estos momentos? ¿La vida espiritual o la vida en este mundo? La vida secular. Dice también la escritura en Salmo 139, y creo que debería ser nuestro pensamiento hoy en día, en Salmo 139, en el verso número 23, dice la Biblia, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Deberíamos de estar pidiéndole, Señor, por favor, examíname. Necesito que realmente busques dentro de mí qué está mal, Señor. Ocupo tomar decisiones en la vida espiritual. Ocupo saber cómo estoy en la vida espiritual. ¿Qué he hecho mal hasta aquí, Señor? Dice, examíname, oh Dios, dice la escritura, y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos, porque el Señor conoce nuestros pensamientos. No podemos decir es que confíe en su corazón, porque dice la escritura, engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice la Biblia en Jeremías 17, yo Jehová que pruebo y que escudriño el corazón, dice la escritura. Dice, y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino recto. Señor, ¿realmente cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién estoy engañando? Dice la escritura, no nos engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Entonces, si estamos sembrando hoy para la carne vamos a cosechar consecuencias, ¿verdad? Entonces necesitamos tomar decisiones respecto a nuestro estilo de vida, cómo estamos viviendo, tener determinación, tener ganas, tener entrega en la obra del Señor. No podemos seguir viviendo a medias, pensando en que simplemente algo va a pasar y ahí va, algo sucede y listo. No, eso no puede ser nuestro pensamiento hoy en día. Dice también Filipenses capítulo 1 en el verso número 6. Filipenses capítulo 1 en el verso número 6. Dice la escritura. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces el Señor ha comenzado una obra en nosotros debemos de tomar decisiones. Realmente, ¿qué estamos haciendo? Cristo nos ocupa perfeccionar hasta el día de Cristo. La carrera no ha acabado. No es que simplemente estamos ahí encerrados en la casa y listo, ya hasta ahí llegó las cosas, sino que la carrera no ha acabado. Necesitamos seguir adelante en la obra del Señor. Cristo está pronto a venir. Están ocurriendo situaciones a nivel mundial. Ya todo se está acomodando para que Cristo venga. Ya todo se está acomodando para que la venida de Cristo se dé. Ya todo se está acomodando para la tribulación. Todo ya el mundo está listo. Es más, ya la tierra, dice la escritura, que gime con dolores de parto, esperando la redención. Ya la tierra no soporta más las cosas que están sucediendo. La naturaleza no soporta más la contaminación. Todas las situaciones que se están dando. Pero nosotros, ¿cómo estamos? ¿Soportamos el pecado todavía? ¿Soportamos la situación que estamos viviendo? Ya la creación no lo soporta, pero nosotros de repente, por nuestra vida espiritual,
¿Qué tanto soportamos? ¿O es que ya nos estamos acostumbrando también a vivir este estilo de vida? Necesitamos realmente tomar decisiones. Es tiempo de tomar decisiones en la vida espiritual. Es tiempo de tomar decisiones en el Señor, hermanos, y es realmente lo que el Señor quiere para nosotros. Que el Señor los bendiga y nos vemos próximamente, el próximo domingo, si Dios lo permite, ¿verdad? Si no ha venido Cristo todavía.